Hola a todos, o como diría Borges, hola a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas en Libertad, nuestro rinconcito en YouTube donde reflexionamos, charlamos y sobre todo pensamos en libertad. Soy Paola Mansi. Y yo soy Gastón Gardela. Gracias por acompañarnos una vez más y por todo el apoyo que nos brindan en cada emisión. Un agradecimiento enorme a quienes nos apoyan suscribiéndose, dando me gusta y compartiendo nuestro contenido. En la descripción del video encontrarán cómo colaborar con el canal. Muchas gracias por estar siempre. Hoy tenemos un episodio especial. Vamos a responder preguntas profundas que nos envió Mario, un suscriptor desde San Francisco, Córdoba. Son temas que despiertan pasiones y debates. ¿Empezamos? Dale, para meternos de lleno en las ideas que vamos a tocar hoy, recordemos que el ser humano es lo más maravilloso de este planeta. Como siempre digo, el hombre es el mejor bicho de la Tierra. Puede sonar ingenuo, pero es una verdad que desafía esas negativas ideas que nos venden, que somos una plaga, destructores o que nuestra inteligencia es un problema. Nada más lejos de la realidad. Somos una parte más de este mundo, una parte muy importante de la naturaleza. Fíjate, el nido del hornero, la telaraña, la presa del castor, la ramita que usa el mono para sacar hormigas. Todo eso es naturaleza, creado por seres que evolucionaron durante millones de años. Lo que hacemos los humanos también es naturaleza, somos parte de ella. Nuestra capacidad para crear, transformar e inventar es una maravilla más de esa evolución. ¿Y a qué viene esto? Hoy vamos a hablar de la libertad, del Estado y de formas de organización social. Pero en el fondo estaremos hablando de vos como individuo dentro de una sociedad. Y solo confiando en tu potencial como ser humano, podrás ser verdaderamente libre y ser parte de la construcción de esa sociedad ideal que tanto ansiamos. Exacto, Gastón. Podemos ser mucho más de lo que creemos, más de lo que nos hacen creer. Pero primero que nada, tenemos que confiar en nosotros mismos, en conocernos, valorarnos por lo que somos y por lo que podríamos llegar a ser. Pero bueno, pasemos ya a la primera pregunta de Mario. ¿Cuáles podrían ser 3 acciones concretas que un libertario debería llevar adelante para ganar en la batalla contra el Estado? Primero, quiero aclarar que hablar de una batalla contra el Estado en un sentido literal no es el camino. En un enfrentamiento frontal contra el Estado, siempre llevamos las de perder. La clave, entonces, es evadir, eludir, ignorar y buscar alternativas al Estado. Pero, ¿cómo elegimos el camino correcto si a veces ni siquiera sabemos a dónde queremos ir o de qué queremos escapar? Tenés razón, y justamente la primera acción tiene que ver con eso. La clave para entender de qué escapamos y hacia dónde vamos es la educación. Primero, debemos cultivarnos nosotros mismos. Si no entendemos los fundamentos de la libertad, no podremos identificar los problemas ni las soluciones, y ni siquiera podremos distinguir cuándo algo es un problema y cuándo no. Una vez que tenemos argumentos sólidos, hay que salir a difundirlos. No se trata de convencer a todo el mundo de un día para el otro, sino de inspirar a otros a que descubran estas ideas por sí mismos. El colapso del Estado empieza en la mente, porque el Estado no es más que una idea abstracta sostenida por la creencia en su legitimidad. La revolución es, ante todo, mental e individual. Qué buen punto de partida. La educación como trinchera, primero personal y luego hacia afuera. Armarnos con argumentos sólidos antes de salir a predicar el evangelio libertario. Hablas de educación, pero la sociedad está muy adoctrinada en el estatismo. Y a veces siento que nos ven como bichos raros hablando otro idioma. ¿Cómo hacemos para que estas ideas lleguen a la gente? Justamente por eso digo que el primer paso es educarnos bien nosotros, primero nosotros. No se trata de hacernos eruditos, sino de entender los fundamentos de la libertad y traducirlos al lenguaje de la calle, a ejemplos concretos de la vida cotidiana. Hay que bajar las ideas de los grandes pensadores al nivel de la gente común, sin abrumar.
La clave es comunicar con claridad, con historias y casos prácticos que conecten con lo que la gente vive todos los días. Totalmente de acuerdo. Las ideas libertarias pueden sonar abstractas o contraintuitivas, y si no las conectamos con el día a día, la gente se pierde. Bueno, entonces tenemos bastante trabajo que hacer. ¿Cuál es la segunda acción? La segunda acción es construir comunidades alternativas, donde nos apoyemos, nos cuidemos y seamos útiles entre nosotros. Hablo de redes pequeñas, empezando por la familia, los amigos, compañeros de trabajo, el barrio, la iglesia, el club, cualquier tipo de comunidad a las cuales pertenezcamos. No necesitamos comunidades gigantes, sino redes interconectadas de comunidades, que ofrezcan alternativas sin depender de las soluciones inmorales del Estado. Por ejemplo, si en tu comunidad de trabajo alguien tiene un problema y en tu comunidad del club hay un profesional capaz de solucionarlo, conecta a esas dos personas y de esta manera estarás tejiendo una red que será capaz de resolver dicho problema sin recurrir al Estado. Al principio, estas comunidades deben formarse con personas que compartan nuestras ideas, porque convencer a todos de entrada es difícil, imposible diría yo. Pero una vez que estas redes funcionan, otros querrán sumarse al ver los resultados en la práctica, sin importar si leen los mismos tratados de economía o siguen a los mismos filósofos que nosotros. Es verdad, y lo que decís no es tan distinto de lo que siempre hicimos, tejer redes para apoyarnos. Pero cuando lo planteas así, muchos se espantan, como si fuera ciencia ficción. La gente está tan acostumbrada a depender del Estado que imaginar soluciones por su cuenta les suena utópico. ¿Cómo hacemos para que se sumen sin sentir que es algo raro? Predicar con el ejemplo. Cuando vean que funciona, se sumarán no por discursos, sino por resultados. Ok, ya tenemos educación y comunidades. ¿Y cuál sería la tercera acción? La tercera acción es vivir coherentemente con nuestras ideas, dentro de lo posible, obviamente. Vivimos en un mundo hiperestatista y no siempre podemos escapar del Estado. Mira, odio que el Estado construya las calles, pero las calles estatales están ahí. Y la verdad que yo no soy Superman como para cruzarlas volando, para evitar usarlas. La clave entonces es alinear nuestras acciones con nuestros principios en lo que esté a nuestro alcance. Y cuando alguien ve a una persona viviendo con convicción y coherente con sus ideas, que actúa según lo que predica, se va a interesar. Va a pensar, mira cómo vive este tipo, quiero saber más. Esa coherencia es magnética y muestra que la libertad no es solo una idea, sino una forma de vida. La siguiente pregunta tiene que ver con vivir dentro de este sistema. En una democracia donde se elige a quienes nos gobiernan por medio del voto, ¿qué debe hacer un libertario? ¿Votar o no votar? Bien, este es un debate clásico entre libertarios, pero no todos pensamos igual. Hay anarcocapitalistas como yo, minarquistas, reformistas, y cada uno tiene su enfoque. Realmente no hay una respuesta única. Por cierto, en el primer episodio de Charlas en Libertad hablamos sobre las distintas corrientes del liberalismo y cómo actúa cada uno según sus inclinaciones. Vamos a dejar el link en la descripción a ese episodio para que vayan a verlo. Volviendo al tema, personalmente yo no voto. ¿Por qué? Primero, porque en comunidades grandes como un país o una provincia, un voto no cambia nada. Su valor es insignificante. Segundo, la idea de que un político es nuestro representante es una ilusión. Después de que termina la elección, él sigue sus propios intereses y el votante queda olvidado. Y tercero, votar es una forma de legitimar un sistema que lo único que busca es justificar el poder coactivo del Estado. Ahora, algunos libertarios votan por razones tácticas o para evitar multas. Y está bien, cada uno decide lo que hacer. Pero voten o no, nunca deben olvidar que en este sistema simplemente somos súbditos y que la urna no va a cambiar esa realidad. Por el contrario, la revitaliza, como dije antes, la legitima. Gastón,
¿Qué les dirías a los libertarios que ven el voto como una herramienta táctica? ¿Es válido? Y ya que estamos, una pregunta extra. ¿Crees que boicotear las elecciones en masa podría enviar un mensaje más potente que participar? Boicotear las elecciones me parece una estrategia válida, y cuanta más gente se sume, más fuerte va a ser el mensaje. Si muchos dejamos de votar y hacemos ruido al respecto, la gente se preguntará, ¿qué pasa acá? Eso sería predicar con el ejemplo. En cuanto al voto táctico, entiendo a los que lo hacen pensando en reducir el Estado, pero creo que es una estrategia sin sentido a largo plazo. Ya tuvimos estados mínimos. Por ejemplo, los primeros Estados Unidos después de la Revolución fue una minarquía. O qué mejor ejemplo que la Argentina del siglo XIX y principios del XX. Pero ¿qué pasó con estos estados pequeños? Terminaron convirtiéndose en monstruos opresores. El sistema mismo está diseñado para crecer, sin importar cuán libertario sea el candidato. Por eso es que no veo sentido en gastar energías en ir a votar. Última pregunta de Mario. Si eliminamos el Estado, ¿qué hacemos luego? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo resolvemos los problemas que nos afectan a todos? Primero, una obviedad. Nadie sabe qué pasará en el futuro. No sabemos qué problemas, necesidades o herramientas tendremos. Pensá en los revolucionarios de 1800. Ellos no imaginaban tener problemas para cargar el celular, porque esos problemas aún no existían. Resolvieron problemas de su época. Después surgieron otros problemas y nuevas soluciones. Y así sigue el ciclo y seguirá por siempre. Además, un libertario no es un ingeniero social. No imponemos modelos de sociedad. Confiamos en los órdenes espontáneos. El ser humano es social por naturaleza. Siempre se organiza para sobrevivir. Es más, el Estado es solo una forma más de organización. Pésima para mi gusto. Si desaparece el Estado, es seguro que nos vamos a organizar de alguna otra manera. Estamos acostumbrados a pensar siempre en función de países o regiones grandes, cuando lo correcto sería pensar a partir de comunidades más pequeñas. Totalmente. Hoy pensamos en problemas y soluciones a escala de países o provincias o continentes, pero deberíamos reducir esa escala de nuestro pensamiento. Pensar en barrios, comunidades, pequeños municipios. Desde ahí, buscar soluciones. Y si necesitamos algo que no tenemos en nuestra comunidad, ahí entra en juego el comercio, que no es más que otro orden espontáneo que surge de la interacción humana. Entonces, el comercio sería la conexión entre esas comunidades. Exacto, sería como hoy, pero sin un ente central que regule y prohíba. Y no nos olvidemos de que tenemos la tecnología. Debemos abrazarla y defenderla. Por ejemplo, blockchain es una herramienta poderosa para un montón de funciones. Y eso es hoy, ya que en el futuro van a haber cosas que ni siquiera nos imaginamos. Eh, no debemos temerle a la tecnología ni dejar que el Estado la controle. Son herramientas, las usemos nosotros antes que ellos. Esa confianza en el comercio, los órdenes espontáneos y la tecnología es vital. Cuando hablamos de comunidades pequeñas, nos estamos refiriendo a acuerdos voluntarios, cooperativas, redes de vecinos y cualquier otro tipo de organización social que prescinda de la coacción. Cuando alguien viene con las típicas preguntas como si no estuviera el Estado, ¿quién garantizaría la seguridad o resolvería las disputas? Es más sencilla la respuesta, ya que al pensar en esas comunidades sociales más pequeñas y en las instituciones emergentes, entendemos que será la misma sociedad y sus mecanismos espontáneos y voluntarios los que resolverán esos asuntos. Pero, ¿no te parece que para llegar a ese punto es necesario un profundo cambio cultural? El cambio cultural es la base de todo. Sin un cambio profundo en cómo pensamos, no hay sociedad libre posible. La educación personal, la difusión de ideas y la creación de comunidades son el primer paso. Luego, predicar con el ejemplo para que otros vean que nuestras propuestas funcionan. Hoy, los mayores defensores del Estado son las mismas personas que están oprimidas por él, como si fuera un síndrome de Estocolmo.
Es como en la época de la esclavitud. Algunos preferían el látigo por miedo a la libertad. Para cambiar eso, debemos educarnos, construir argumentos sólidos y mostrar resultados. El sistema no se cambia desde adentro. Tiene anticuerpos que corrompen o expulsan al que intenta entrar para cambiarlo. La clave es ignorarlo, construir desde afuera y desde abajo. Fíjate en el ejemplo de la Iglesia Católica. Hace siglos, todos creían en ella, y gracias a esas creencias, la Inquisición fue posible. Hoy, imagínate si el Papa intentara algo así, lo tomarían por loco. ¿Por qué? Porque la gente dejó de creer en la institución Iglesia. Con el Estado pasa lo mismo. Dejemos de creer en él y se caerá solo. Como decía Borges en su cuento Utopía de un hombre que está cansado, ¿qué pasó con los gobiernos? Los gobiernos fueron cayendo en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura, y nadie en el planeta los acataba. Volvamos a tu idea de pensar en pequeño y confiar en el comercio. Alguien podría decir, sin Estado, ¿quién evita que surjan señores feudales locales que concentren poder? Los señores feudales no surgían en un vacío. Sus feudos eran concesiones de los reyes, de una estructura coactiva superior. Lo podríamos comparar con hoy los monopolios o empresas privilegiadas que existen gracias al Estado. En una sociedad libre, con mercados libres, nadie puede dominar porque siempre habrá competencia. Si una empresa crece mucho, como por ejemplo Coca-Cola, aparecerán otros competidores con otras gaseosas, o jugo, o agua, o lo que sea. Y dejemos una cosa clara, la riqueza no da poder. El poder es coactivo, está en la fuerza. Como decía Mao, está en la punta del fusil. Los multimillonarios de hoy no forman ejércitos privados y salen a conquistar el mundo. Lo único que les queda por hacer es sobornar al funcionario del Estado, porque el poder está monopolizado por él. En una sociedad libre, con instituciones en competencia, sería muy difícil que alguien concentre poder, y si lo intentara, habría mecanismos para defenderse. Entonces, los libertarios deberíamos enfocarnos en construir esas redes ahora, en vez de gastar energía en debates políticos o elecciones. Exacto. Perder el tiempo discutiendo candidatos o políticas públicas es caer en la trampa del sistema. Nos demos la vuelta y vayamos a construir nuestras comunidades. Pensemos en nosotros mismos y en nuestros semejantes. Y dejemos de alimentar al Estado con nuestra atención. Entonces, todo está en nuestras manos. Que esta charla inspire a muchos a educarse y construir ese cambio desde adentro. Es una revolución personal, mental y espiritual. A nuestra audiencia, gracias por quedarse hasta el final. Los invitamos a reflexionar, dejar sus comentarios y compartir sus ideas. Y no olviden suscribirse y dar me gusta. Y si quieren colaborar con el canal, en la descripción están los medios para hacerlo. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias a todos por acompañarnos. Abrazos libres y voluntarios.